Apocalipsis 20. Y había un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, que cerró y selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso, será soltado por un poco de tiempo. Vi tronos, y los que estaban sentados aquellos a quienes se había dado autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio que habían dado de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando terminen los 1000 años, a Satanás se le soltará de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a reunirlas para la batalla. Su número será como el de la arena del mar. Marcharon a través de la superficie de la tierra y cercaron el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero cayó fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego que arde con azufre, al que también habían sido arrojados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Santo su nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, recordemos lo que vimos hace 8 días, la segunda venida de Cristo. ¿Sí lo recuerdan? Amén, gloria a Dios. Vimos que es diferente el arrebatamiento de la iglesia de la segunda venida. La primera diferencia es que el arrebatamiento ocurre 7 años antes de la segunda venida. Mientras el pueblo de Dios, nosotros, iglesia, estamos con Cristo, disfrutando de las bodas del Cordero, aquí en este mundo, hay 7 años de tribulación y gran tribulación. Los juicios de Dios van a caer sobre la humanidad como nunca antes. Si lo que estamos viendo ahora nos parece difícil de entender y nunca lo habíamos visto, imagínense para ese tiempo donde todo va a estar junto, las plagas, las pestes, las hambres, los terremotos, el hielo, el granizo, ¿sí? O sea, todo lo que el ser humano jamás ha visto. Dice que el sol se oscurecerá, que la luna no dará su resplandor. Todo esto, la naturaleza totalmente va a sufrir las consecuencias de la ira de Dios por culpa del hombre, del ser humano. Esta es la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, su trato es exactamente con Israel. Él viene a reconciliar a su pueblo Israel consigo mismo, ¿sí? Nosotros hemos visto acerca de José, que José es tipología de Jesucristo, ¿sí? Primeramente José fue vendido por sus hermanos, ¿sí? En eso se parece mucho, ¿verdad? Es tipología de Cristo. Pero recordemos también otro momento, cuando José llega a Egipto, él se presenta a sus hermanos, ¿cierto? Sus hermanos al principio no lo reconocen, pero ¿qué pasa? En ese momento cuando José se presenta a sus hermanos, José no los rechaza, no los acusa, no los juzga, no emite un juicio, aunque José tenía todo el poder para hacerlo, ¿verdad? Porque era el segundo en Egipto. José no lo hizo, sino que hizo José, perdonó a sus hermanos, ¿verdad? Eso lo podemos ver ahí en Génesis. Asimismo, el Señor en su segunda venida, a pesar de que los judíos, dice, lo crucificaron, lo rechazaron, dice que a lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. A pesar de todo eso, el Señor Jesús no ha desechado a su pueblo Israel. Al contrario, el Señor viene a tratar con ellos, viene a perdonarlos, viene a perdonar sus iniquidades, sus maldades y todo lo que ellos han hecho. Sí, Él viene a perdonar, eso en su segunda venida, Él viene a defenderlo. ¿Por qué? Porque todas las naciones van a estar en contra de la nación de Israel. O sea, el antisemitismo que hoy en día se ve, para ese tiempo va a ser peor, porque todas las naciones se van a unir en contra de su pueblo santo. Pero el Señor peleará por ellos y dice, destruirá a todos sus enemigos. Y hay un juicio en las naciones. En Mateo 25 dice el juicio de las naciones, ¿cierto? Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, dice, apartados de mí al fuego eterno. Sí, todos aquellos que se levantaron contra Israel van a recibir su juicio, su castigo. Ese es el juicio de las naciones. Bueno, ahora sí vamos al tema de hoy, que es el milenio, ¿sí? 1000 años. Dice Apocalipsis 20, el título dice los 1000 años. ¿Sí recuerdan qué dice en la inscripción, qué decía de la cruz de Cristo? ¿Alguien recuerda el letrero? ¿Qué dice? El Rey de los judíos, ¿cierto? Estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, ¿cierto? Hebreo porque era su pueblo, en griego porque era el lugar para que todos lo entendieran, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y en latín, es decir, para todo el mundo, para todo el que escuche este mensaje. Bien, entonces esa palabra del Rey de los judíos ¿se ha cumplido ya? Jesús es Rey, el reino de Dios ha venido a la tierra. ¿No ha venido? O sea, dice la Biblia que ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. O sea, el reino, cuando Jesucristo vino, Él dice que el reino de Dios ya llegó a la tierra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No está en plenitud. ¿Por qué? Porque todos no le han aceptado. Y la Biblia dice que el reino del Señor no es de este mundo, ¿verdad? Porque aquel Herodes, aquel Pilato se sintieron, ¿cómo se le llama eso? Se sintieron que les iba a quitar el poder, el reino, ¿cierto? Ellos se sintieron así y por eso ellos intentaban de alguna manera, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Cierto? Y Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho, ¿cierto? Entonces sabemos que Jesús es rey de los judíos, pero aún su reino no está en plenitud. El reino de Dios está en cada uno de nosotros que le recibimos, y cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio estamos llevando el reino de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por un enfermo, cuando una persona se convierte, cuando una persona es libertada de los demonios, ciertamente que estamos nosotros, somos ese instrumento para que el reino de Dios sea establecido, pero no somos nosotros individualmente los que establecemos el reino de Dios, sino que es Jesucristo, y Él es el que viene a establecerlo en plenitud durante esta época, después de que se termine la guerra de la segunda venida de Cristo y el Armagedón. Es allí, en ese momento, donde el Señor establecerá a su reino. Vamos a ir a Lucas 1:30. En el Padre Nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. O sea, cuando nosotros oramos de esa manera estamos pidiendo de que el Señor venga pronto. Y también cuando nosotros oramos porque se haga la paz de Jerusalén, no estamos pidiendo que se haga el acuerdo de paz, ese acuerdo de paz que todos están a la espera, ¿cierto? De Israel, el acuerdo de ahorita. ¿Por qué? Porque esa es paz y seguridad, pero es una falsa paz. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hará un pacto con la muerte. Ese pacto que va a hacer Israel con el resto de naciones es un pacto de muerte, pacto con el Seol, un convenio con el Seol. Pero esa no es la paz que nosotros pedimos para Jerusalén. La paz que nosotros pedimos es la paz que el Señor va a traer durante el milenio. Lucas 1:30. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo, María, no temáis, porque has hallado gracias delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre,
y su reino no tendrá fin. Amén. Su reino no tendrá fin. Esta es la promesa que el Señor dio a su pueblo, ¿verdad? Y a David, Dios dijo, no, trono para siempre le daré a uno de tus hijos. Ese fue el pacto que Dios hizo con David y todavía no se ha cumplido porque nosotros sabemos que ya los reinos de Judá llegaron a su fin, ¿verdad? El reino de Israel y el reino de Judá llegaron a su fin, pero esta promesa se va a cumplir apenas. O sea, muchas de las promesas que nosotros, de las profecías que vemos, todavía no se han cumplido, ni de la segunda venida de Cristo, ni del milenio. Cuando esto ocurra se van a cumplir cientos de profecías que hay en la Biblia a través de toda ella, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todos ellos, el Antiguo Testamento profetiza la segunda venida de Cristo y también profetiza el reinado eterno del Señor. En el libro de los Salmos encontramos mucho acerca de esto. Si ustedes recuerdan, hay un título que dice el reinado de un rey justo. ¿De qué se refiere? Del reinado del Señor Jesucristo. Es la época dorada. ¿Sí? El rey Salomón durante ese reinado fue una época de oro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo abundancia, hubo prosperidad. Dios le dio de sabiduría a Salomón, ¿sí? Para que él reinara. Y dice que no habría otro rey más sabio después de él. Y toda la gloria. Y fue tanta la gloria que tuvo Salomón que vino una reina, ¿verdad? De Saba, vino a ver cómo era. Él dice que ella se sintió, dijo, uy, benditos los que están a tu lado porque ven la sabiduría que hay en ti. O sea, ella al ver tal vez uno de sus empleados diría, este parece el rey. ¿Por qué? Porque su vestidura era tan perfecta, o sea, como hablaba, como se movía, todo era por ese rey. Él decía, uy, o sea, qué dicha estar aquí al lado de este rey Salomón. Y sabemos que uno mayor que Salomón viene y es el Señor Jesucristo en su reinado. Ese reinado va a ser eterno, va a ser por siempre, no terminará. Dice, su reino no tendrá fin. Amén, gloria a Dios. Y es lo que la humanidad está esperando. Yo sé que la humanidad, nosotros queremos que nuestros gobernantes ojalá no fueran tan corruptos como hoy en día, ¿verdad? Nosotros esperamos un mejor gobierno y por más que no es que la derecha, no es que la izquierda, no es que el uno, es que el otro, miren, piensan que la solución está en uno o en otro lado, pero nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque el hombre falla. El hombre sin Dios no es nada, no es nadie. Y aún siendo reyes que hacen la voluntad de Dios, vemos que aún así cometen errores, cometen pecados, ¿verdad? Que dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Otros dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero aún así, los lugares altos no fueron quitados. Sí, durante muchos reyes. Solamente, hubo unos que sí fueron mejorcitos, ¿cierto? Pero aún así tenían sus falencias. Pero mire, Jesucristo, su reino será perfecto. Su reino será de abundancia. Bien, entonces, dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, Él nos dio un reino a nosotros. Nosotros ahorita, ¿qué son reyes? Presidentes, ¿sí? Y sacerdotes, los que ministran en la casa de Jehová. El Señor dice, nos hizo reyes y sacerdotes, pero eso todavía no se ha cumplido en plenitud. La tierra volverá a ser como era antes. Desde la caída del hombre, el Señor restaurará todas las cosas. Entonces, el propósito del milenio es que el Señor va a restaurar, así como era en el paraíso del Edén, así como el hombre vivía que no tenía necesidad de nada antes de que pecara, ¿sí? Vuelve el Señor a restaurar eso. Toda esta época, todo lo que el hombre perdió, el dominio que el hombre le entregó a Satanás, ¿sí? Cuando el hombre peca, el dominio del mundo se lo entrega a Satanás. Nosotros sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Él es el que tiene el gobierno del mundo, ¿sí? Dios es soberano y nada se hace sin la voluntad de Él, pero los reinos de este mundo están en manos del maligno, ¿sí? Él es el príncipe de este mundo. Pero nuevamente el Señor va a restaurar a la humanidad, el Señor va a restaurar estos tiempos. Bien, existen 3 puntos de vista en cuanto al milenio, que no voy a hablar mucho de esto, pero lo voy a dar así rápidamente. Está el postmilenialista, que ellos creen que es antes de la segunda venida de Cristo. Está el amilenialista, que ellos dicen que no hay algo así como un milenio y que Satanás ya está encadenado. Pero pensar que Satanás ya está encadenado es absurdo. Nosotros sabemos que el diablo anda suelto por ahí, ¿cierto? Si no, no hubiera tanta maldad.
¿Cómo es posible que padres maten a sus hijos? Que el mismo papá mate al hijo, a la hija, que la violen. O sea, eso es obra de Satanás, es obra del maligno. Entonces el diablo no está encadenado, el diablo anda suelto por ahí. Y el otro punto de vista es el premilenarista, y es el que nosotros pues estudiamos, que creemos que el milenio es después de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Los que hemos seguido este estudio pues hemos llevado más o menos el orden, y aquí en este punto vamos. Bien, ahora sí entremos en el texto. ¿Sí? Apocalipsis 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice el apóstol Juan, ¿sí? El que tuvo la visión. Dios al apóstol Juan le da la visión del Apocalipsis. Podemos decir que el apóstol Juan es un viajero en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo lleva al futuro para que vea lo que va a pasar allá, más adelante. Sí, existen los viajeros en el tiempo, ¿verdad? Según la Biblia. Podemos decir lo mismo de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés Dios lo llevó al principio de la creación para que viera, ¿cierto? Porque ¿quién escribió eso? ¿Quién escribió? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Y cómo hizo él? Porque Dios lo llevó y le mostró cómo fue que él hizo todas las cosas, ¿sí? Entonces podemos decir, Moisés viajó al pasado y Juan viajó al futuro. Entonces mire que sí existe. Exacto. Bien, son viajeros. Dice mi esposo que Moisés también viajó al futuro con Jesús. ¿Sí? En la transfiguración. Exacto, en la transfiguración. Bueno, dice, vi un ángel. ¿Quién lo vio? El apóstol Juan. Un ángel. Aquí no dice el nombre del ángel, pero muchos creen que se trata de Miguel. ¿Por qué? Porque Miguel es el ángel, el arcángel de guerra. ¿Sí? Si hay una lucha que se tiene que librar, que cualquier, digamos, en su categoría hay ángeles menores, pero hay ángeles que están más encima, y Miguel es uno de ellos, ¿sí? Entonces probablemente se trata de Miguel de acuerdo a su categoría, ¿sí? Recordemos que Miguel tiene una pelea casada, ¿no? con Satanás. Dice que cuando el cuerpo de Moisés, dice que combatía el ángel Miguel, y en muchos momentos vemos que esa batalla está allí entre ellos dos, pero sabemos que Miguel obviamente siempre es el vencedor. Dice, vi un ángel que descendía del cielo, o sea que el ángel estaba en el cielo y bajó, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, ¿qué es el abismo? Nosotros hemos explicado que el abismo no es el infierno. El abismo es una cárcel para demonios. Es una cárcel donde también para demonios y para ángeles caídos, ¿sí? Que no es lo mismo, no son lo mismo. Demonios son seres que no tienen un cuerpo. Los ángeles caídos tienen un cuerpo. Esa es la diferencia. Pero dice que el abismo es una cárcel y ellos detestan ese lugar, ¿sí? Cuando Jesús dice que le expulsó del endemoniado gadareno, dice que a más de 2,000 demonios, estos demonios le rogaban que no los mandara al abismo. ¿Por qué? Porque ellos odian ese lugar. Ese es el abismo. Dice que tenía la llave del abismo. Es una llave espiritual, no es una llave física, porque estamos hablando del mundo espiritual. Dice, y una gran cadena en la mano. De igual manera es espiritual. Versículo 2, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces miren que aquí vemos varias de las misiones que tiene este ángel. Primero es bajar del cielo con la cadena y con la llave, luego prender a Satanás, luego dice que atarlo, y luego vemos más adelante que es mantenerlo allí, y luego cuando se cumplan los 1000 años, soltarlo. Estas son todas las misiones que tiene este ángel por hacer. Pero dice, prendió al dragón. O sea, aquí nos está hablando de varios nombres que se le dan a Satanás en la Biblia. Sí, ya hemos visto que el dragón es acerca de su crueldad, ¿sí? Porque un dragón no es un ser mitológico. Si la Biblia lo nombra, es porque tal dragón existe, ¿sí? Y habla de su crueldad, ¿sí? Que ellos, como que sale fuego de su boca. Dice, el segundo epíteto que se le da es la serpiente antigua, ¿sí? ¿Por qué se le llama la serpiente antigua a Satanás? Porque es aquella vieja serpiente que fue la que tentó a Adán y a Eva, ¿sí? O sea, habla de lo vieja, de lo antigua que es, por eso es la serpiente antigua. Dice que es el diablo y Satanás, otros dos nombres. ¿Qué es el diablo? El diablo es el acusador de nosotros. Nosotros tenemos quien nos acuse delante de Dios.
Nosotros tenemos un abogado, sí, se llama Jesucristo, Amén. pero también tenemos a alguien que nos está acusando. Mira, pero mira tal hermanita, mira que hoy no fue a la iglesia, mira que hoy dijo una mala palabra, pero si ves que ella es tu hija y ella va a la iglesia a levantar las manos, pero aquí sí está peleando. O sea, ese nosotros tenemos a alguien que nos acusa día y noche. Si nosotros creemos que Satanás en este momento está llevando candela, estamos equivocados. El diablo está en continuo movimiento, del cielo a la tierra, viene a sembrar maldad, va al cielo, nos acusa ante Dios, está en el segundo cielo. O sea, el diablo está moviendo, dice la Biblia que él no descansa. Nosotros sí, en la noche dormimos, ¿verdad? Nosotros a veces si queremos vamos a la iglesia, si no queremos no. Si se nos olvida orar, pues se nos olvidó. No, hace cuánto que no ayunamos, sí. O sea, nosotros nuestra vida es así, tal vez no somos constantes, pero el diablo sí no desperdicia su tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo y por eso él con gran ira está en contra de nosotros. Bien, dice el diablo y Satanás. ¿Y quién es Satanás? Satanás es el adversario, sí, el enemigo. Nosotros decimos que Satanás es enemigo en cuanto a que se opone a Dios, pero nunca Satanás ha sido un rival digno del Señor Jesús, de Dios. Dios no tiene rival, o sea, Dios no tiene igual. Por eso es un ángel mismo el que ata a Satanás. O sea, él está, digámoslo así, al nivel de los ángeles, ¿sí? De los arcángeles, ¿sí? Él sí tenía un alto nivel, un alto grado cuando él estaba en el cielo, ¿sí? De los más altos. Podemos decir que tal vez era el segundo después de Dios, pero nunca ha llegado al nivel de Dios. Dios no tiene un adversario digno, o sea, alguien de su misma naturaleza divina, no. Satanás simplemente está en el orden de los ángeles, de los ángeles caídos, porque ya ni siquiera podemos decir que de los ángeles. Bien, dice el diablo y Satanás, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muchos dicen, no, pero es que son 1000 años y no creen que sea algo literal, porque aquí en esta parte de la Biblia es la única donde nos dice que son 1000 años, ¿sí? O sea, existen 6 versículos en todo el capítulo, pero no nos nombra en el Antiguo Testamento que esta época sea 1000 años, ¿sí? O sea, existe, sí, muchas referencias a este tiempo, pero no específicamente como 1000 años. Por eso muchos dicen que no es algo real, pero nosotros sí creemos, porque basta con que esté con una sola vez en la Biblia para que nosotros creamos de que existe, de que es real. Versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, o sea, por poco tiempo. Y usted dirá, bueno, él va a estar durante 1000 años atado, ¿y qué va a hacer mientras tanto el Señor? El Señor va a establecer su reino, su gobierno aquí. O sea, es necesario para que haya paz, para que haya armonía, que el diablo esté encerrado. Nunca antes la humanidad ha vivido esta época donde el cual sin diablo, sin demonio, ¿no? Y mire, el milenio es una demostración de la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver la rebelión del mismo ser humano contra Dios, habiendo experimentado al Señor, el reinado del Señor, la paz, la abundancia. Aún así el diablo va a salir y va a engañar al final. Pero vamos a ver que el hombre no podrá el hombre culpar a Satanás de lo que le pasa, ¿sí? Porque nosotros a veces le echamos la culpa al diablo, es que el diablo me tentó, el diablo vino en forma de mujer y me tentó, ¿cierto? Nosotros podemos decir eso. En esta época vamos a ver que no va a haber diablo, y sin embargo el corazón del hombre es de continuo al mal. Dice la Biblia que en Adán todos morimos, o sea, todos, para nosotros, en nosotros está el ADN del mal, ¿sí? Del pecado. Por eso nosotros estamos sujetos al pecado. Por más que nosotros digamos, no peco, es imposible, ¿sí? Porque la Biblia dice que si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Porque aunque nosotros no somos practicantes del pecado, que es diferente, ¿verdad? Nosotros no estamos en adulterio, no estamos en fornicación, no estamos en esto, y si de pronto alguno de los hermanos está en esto, hace lo posible por agradar a Dios y por apartarse de eso. O sea, eso es ser practicante del pecado. Nosotros no, nosotros a veces sin quererlo, muchas veces es cuando de pronto decimos algo, ¿cierto? Nos enojamos, que es como los pecados más frecuentes, ¿no? Que nos enojamos, nos airamos, a veces nos metemos en los donde no nos importa, a ver qué otras cosas hay. A veces tratamos, una mentirita, ¿cierto? O sea, pero la Biblia dice, ojo, ¿no? La Biblia no es que estoy diciendo que, sí, podemos hacerlo, no. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad?
ni los que dicen malas palabras, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa, un día daremos cuenta a Dios de todas esas malas palabras. Entonces nosotros, el Señor nos manda así, a la santidad, a la rectitud. Pero lo que les quiero decir es que en nosotros está el ADN del pecado, ¿sí? Mire, hubo dos hombres, ¿sí? Solamente que pudieron no pecar, que fue Adán y Cristo, ¿sí? Cristo no pecó, obviamente. ¿Por qué Cristo no pecó? Y a veces usted dirá, bueno, ¿por qué Cristo sí pudo resistir? ¿Es porque era Dios? Simplemente es que como Él era Dios, entonces Él no pecó. Bueno, algo de lo que podemos ver es que en Él no corría el ADN del pecado, ¿sí? Porque no tenía la sangre del ser humano allí. Recordemos que Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea que Él en su humanidad, Él era santo, Él era sin pecado, así como Adán fue al principio. Dios creó a Adán así y a Eva, ¿verdad? Sin pecado. O sea, Adán también pudo haber decidido no haber pecado. ¿Por qué? Porque estaba limpio, o sea, su sangre era limpia. Él pudo haber decidido no pecar. Sin embargo, Adán sí pecó. Es la diferencia con Jesucristo. Jesucristo también estaba sin pecado, sangre limpia, sangre pura, pero Él sí decidió no pecar, no hacerlo. Bien, entonces vemos aquí, estamos en el versículo 3, dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, o sea, selló la entrada para que no pudiera salir, para que no engañase más a las naciones. O sea, durante 1000 años las naciones no van a ser engañadas, porque hoy en día Él tiene engañado al mundo entero, ¿cierto? Que una nación esté dedicada a una virgen, que los presidentes se entregan a las naciones, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Pero durante esta época no podrá engañarlas, dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, o sea, solo por un poquito de tiempo nomás. Versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bien, entonces vemos allí que dice que vio unos tronos. ¿Y quiénes son los que recibieron la facultad de juzgar? Bueno, aquí tengo varias citas. Yo quiero, número 1, que alguien me busque por favor Jeremías 30, 8 y 9. Jeremías 30, 8 y 9. Otro por favor me busca 1 Corintios 6. Otro me ayuda con Mateo 19, 28. Y de último Isaías 1, 26. Vuelvo a repetir, Jeremías 30, 8 y 9. 1 Corintios 6, 2 y 3. Mateo 19, 28 e Isaías 1, 26. Jeremías. Bien, pues. 38. 30, 8 y 9. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tu coyuntura, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y David su rey, a quien yo le levantaré. Amén, ahí. Gloria a Dios. ¿Quién va a ser rey? David. David, o sea, el rey de reyes es el Señor Jesucristo, pero David vuelve a reinar. O sea, por eso David, dice la Biblia, que un hombre conforme al corazón de Jehová. Entonces mire que eso es un ánimo para nosotros, porque nosotros decimos, uy, pero es que David fue adúltero, David fue asesino. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el Señor perdona sin recordar más lo que hayamos hecho. O sea, no nos sintamos mal porque es que de pronto no, es que yo hice tal cosa. Mire que muchos pastores caen a veces en adulterio y las misiones simplemente lo sacan. O sea, dicen, ellos no lo restauran más. O sea, y muchos piensan eso, ¿no? Si ya cayó en adulterio no merece ya ser más pastor, y los destituyen de las iglesias. Pero vemos que Jesús no es así. Jesús es misericordioso. Si David vuelve a ser rey es porque el Señor perdona, y perdona en serio. A nosotros nos cometen algo, y aunque nosotros tratamos de perdonar, y sí perdonamos, ¿qué pasa con nosotros? Seguimos recordando, pero es que no puedo olvidar lo que me dijo, pero es que no lo puedo olvidar, por más de que yo trato de olvidarlo, llega el momento y lo recuerdo. O sea, siempre estamos recordando
la ofensa, lo malo que nos hicieron. No podemos realmente sanar nuestro corazón, pero mire, Jesucristo sí perdonó realmente a David. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces eso es un alivio para nosotros, de saber que el Señor perdona y perdona de verdad. Bien, entonces David, ¿alguien tiene 1 Corintios 6, 2 y 3? Amén. Los hijos de Coab, Amará, Isaac, Hebrón y Asiel, los hijos de Amarai. Primera de Corintios, está en Crónicas, ¿no? Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios. ¿Está leyendo una genealogía? ¿Nombres? No. Ay, perdón, sí, estoy en Crónicas. Vea, entonces les voy a repetir. 1 Corintios 6, 2 y 3, Mateo 19, 28. Si alguien tiene cualquiera de estas, por favor me la lee. Isaías 1, 26. Por favor. Amén. Entonces, ¿quiénes van a juzgar, a ser juez, a reinar? Los jueces. Dice que así como antes hubo jueces en Israel, vuelven otra vez a juzgar los jueces, ¿no? Es lo que está diciendo allí en Isaías 1:26. ¿Alguien tiene Mateo 19:28? No, 19:28. Amén. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Entonces, ¿quién más? Los 12 apóstoles. Entonces ya hemos visto que David, que los jueces, que los 12 apóstoles y 1 Corintios 6, 2 y 3. 1 Corintios 2. 6, 2 y 3. 1 Corintios 2. No, 6. 6, 2 y 3. 6, 2 y 3 ya. Bueno, dice la Biblia. Dale. Bueno, dice 1 Corintios 6, 2 y 3. Es una pregunta. ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no son capaces de manejar los asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que el futuro vamos a juzgar con los ángeles? Con mayor razón. Podemos juzgar los asuntos de esta vida. Amén. El Señor nos está dando como un regaño ahí, ¿cierto? Es que le quedó grande un problema tan pequeñito y le quedó grande. O sea, el Señor está diciendo, si ustedes van a juzgar el mundo, entonces, ¿de quién está hablando ahí? De la iglesia. El Señor está hablando a la iglesia. O sea, que la iglesia también va a juzgar y va a gobernar durante el milenio. ¿Usted se imagina ese momento? O sea, será maravilloso. Muchos hoy en día de pronto ni siquiera tenemos un trabajo, ¿verdad? Pues según este mundo, pero allá el Señor nos va a poner en lo alto, ¿sí? Muy alto. Entonces es más importante lo eterno que lo pasajero, amén. Muchos de pronto nos preocupamos aquí, si nosotros no hemos conseguido un trabajo, tal vez el trabajo que buscamos aquí, seámosle fieles al Señor, que el Señor promete para nosotros un mejor trabajo, un trabajo honroso. O sea, el Señor te va a poner, dice, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces mire que el Señor nos pondrá en alto. Si somos fieles en lo poco, hay que ser fiel en lo poco que el Señor nos mande a hacer. No lo veamos como algo deshonroso, no. El trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosita que dice la Biblia, que si usted da un vaso de agua al siervo de Dios, no quedará sin recompensa. El Señor no es deudor, el Señor no queda debiendo a nadie nada. Cualquier cosita que usted haga, el esfuerzo que usted haga por venir a este lugar, es recompensado por Dios. Todo lo que hacemos, el tiempo que dedicamos a la oración, a la lectura, al estudio de la palabra, todo ese tiempo es tenido en cuenta para con Dios. Y mire, entonces cualquier problemita que se nos presente, solucionémoslo con facilidad, que si nosotros vamos a juzgar el mundo, ¿cómo no vamos a poder solucionar cualquier cosita, verdad? Mire que yo a veces, como testimonio, hace un tiempo atrás,
estaba aquí en la iglesia y una joven me llamó. O sea, aquí han venido personas que no son de la iglesia para que nosotros le demos consejería. Sí, a mí a veces solamente pues de pronto porque era una muchacha o hermana, o a veces no estaba mi esposa, entonces me ha tocado a mí. Entonces yo una vez como que me asusté porque vino una joven y dije, pero tiene que ir la pastora, bueno, mujer, yo bueno, listo. Quiero decirte algo, es que es pues algo personal de ella, situaciones difíciles. O sea, nosotros sabemos cuál es nuestra posición en cuanto al aborto, ¿cierto? Sin embargo, ella era conocedora, pero ella necesitaba que alguien le recordara y le dijera que eso era malo y que no lo fuera a hacer. Entonces ella vino, me buscó, yo dije, bueno, aquí tengo un video muy bonito que es de René González, ¿sí? Se llama No digas no, es muy lindo, que donde la muchacha pues estaba estudiando, sin embargo queda en embarazo y ella no sabe qué hacer. Sin embargo, más adelante ella decide tener su hijo y ahí aparece como en una silla el niño, o sea, esa compañía del niño. Y eso a mí me ha hecho llorar ese video porque digo, bueno, mire, qué lindo ver una madre con su hijo que ha tomado la mejor decisión. O sea, ya cometió el error, ya no cometer otro error, o sea, no convertirse en asesino, ¿verdad? Porque eso es la que comete aborto, y también el hombre que ayuda, que consienten que la mujer aborte, son asesinos delante de Dios, y si no se arrepienten están cargando ese pecado. O sea, el Señor lo perdona siempre y cuando la persona verdaderamente se arrepienta, ¿sí? El Señor perdona y olvida eso. Pero mientras no lo haga, ahí está el pecado, ahí está la maldad y ahí está la acusación. Entonces le mostré yo a ella eso, ella lloró obviamente, y espero yo que ella, pues yo no volví a saber de ella, que ella haya tomado la mejor decisión. Yo le dije, no vas a abortar, ¿cómo? O sea, mira lo que usted ya sabe, yo creo que usted ya vino, yo sabía yo que le iba a decir, porque un cristiano, un pastor o un líder cristiano nunca le va a aconsejar que aborte. Entonces, mira, entonces yo decía, ay Señor, pero esos casos así para mí son difíciles, yo como que no, mejor que no me lleguen esos casos porque para mí es duro. Entonces el Señor me decía, pero si, o sea, me daba a entender, pero si ha venido esa persona es porque usted puede con eso. O sea, es porque puede y puede aconsejar más, y es más de lo que, sino que a veces uno se asusta, ay Señor, pero es que como que yo no estoy preparado. Pero mire, el Señor siempre me ha dado una palabra para aquellos que han venido buscando. Aún en tiempo de crisis, yo le digo algo, yo tuve hace un año, a más de un año, yo tuve depresión, o sea, no estaba aquí en la iglesia, no estaba, fue un tiempo que estuve pues mal, pero aún en ese tiempo vino una mujer buscando ayuda en el Señor, y mire, Dios me dio palabra, ella salió llorando, Dios le habló, en el momento venía muy cargada, pero oramos y el Señor, yo sé que ella se fue libre, sí, se fue libre en ese momento. Entonces mire que aún en nuestras situaciones difíciles el Señor nos ayuda y nos respalda, sino que a veces nosotros creemos que Dios se ha alejado de nosotros, que Dios está lejos, pero nunca el Señor ha estado lejos, aún en la depresión. Mire, aún Elías estuvo en depresión, dice que él deseó la muerte, pero aún así el Señor estaba con él, el Señor nunca lo dejó a un lado, el Señor siempre está con nosotros, porque dice la Biblia que Él es el que nos sostiene, el que nos da la mano, Él es el que nos levanta. Dice la Biblia que si uno de nosotros cae, para el Señor cae, eso lo dice, y el Señor lo levanta, amén. Entonces el Señor siempre está con nosotros. Entonces mire que nosotros podemos, si el Señor pone delante de nosotros a alguien para que le hablemos, no digamos, no, yo no puedo, no, es que yo nunca he hablado, no digas así, porque el Señor dice que poderoso es nuestro Dios, el que nos levanta, amén. Así como levantó a Moisés, que no podía hablar, no hay excusa para Dios, no, es que yo no acabo de estudiar, no, nada de eso. El Señor te da el poder para hacer lo que tú tienes que hacer. Bien, entonces estamos aquí, mire, en Apocalipsis 11:15, aquí vamos a ver lo que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es una profecía, y aquí es justo en este momento de la historia, en el milenio, cuando se cumple esta profecía, que los reinos del Señor, de este mundo han venido a ser de nuestro Cristo, ¿sí? Del Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque ahorita, como les había dicho, están en manos del maligno. Y también recordemos en la tentación de Jesús, que Satanás lo lleva al desierto, Jesús le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. O sea, él es muy atrevido, aunque dice la Biblia que Jehová es la tierra y su plenitud, pero aún así, él está ofreciendo lo que no es de él, pero que, digamos, lo tiene como consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Porque el hombre entregó en manos de Satanás el gobierno de este mundo, porque el Señor dice
que el Señor le entregó todo a Adán. El Señor le entregó a Adán para que señorease sobre todo, sobre los animales sobre todo. Pero ¿qué pasó? La misma creación se levanta en contra del hombre, ¿cierto? Vemos que hay osos que matan a los seres humanos. Aún estos pequeños, este coronavirus es microscópico, no lo podemos ver, sin embargo está matando gente. ¿Todo es por qué? Por causa del pecado. Bien, mire, Jesús vino, dice la Biblia, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y Jesús es el buen pastor, ¿verdad? Él vino, cuando Él vino al principio, en su primera venida, vemos que Él vino con el callado, sí, el callado del pastor, así, o sea, el que es un callado es algo que endereza a la ovejita, que la trata con amor, ¿sí? O sea, la jala, pero es con amor, no es algo que le cause dolor. Pero ahora dice la Biblia que el Señor vendrá a regir con vara de hierro. O sea, ya no viene con un calladito, no viene duramente. ¿Por qué? Porque así toca con el hombre. Así le toca al Señor con los seres humanos. ¿Por qué? Por su desobediencia. Bueno, vamos a ver algunas de las características del milenio. Vamos a Isaías 2, capítulo 2, versículo 2. O sea, hay muchas características y hay muchas citas, pero como queremos avanzar, no creo que vaya a poder leer todas las citas. Simplemente voy a leer las más importantes, digámoslo así. ¿Isaías 2 qué? 2:2. 2:2. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén y la palabra de Jehová, y guardarán entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverá sus espadas en regas y arados, y sus lanzas en voces, y no alzará espada nación contra nación, y se adiestrará paz para la guerra. Amén. Dice que de Sión saldrá la ley de Jerusalén, ¿sí? O sea, el Señor va a gobernar desde Jerusalén. El Señor no vuelve ni a Nueva York, ni a París, ni a ninguna otra ciudad importante. ¿El Señor a dónde vuelve? A Jerusalén. Mire, hoy en día Jerusalén y Tel Aviv son unas ciudades que incluso la Biblia las llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Por su pecado moral. Es una ciudad hoy en día que está pervertida. Pero el Señor dice, viene a restaurar, viene a perdonar eso y ya no será más esa ciudad. O sea, el Señor viene a perdonar las transgresiones de ellos y va a restaurar y se va a convertir nuevo. O sea, nunca lo ha dejado de ser. La ciudad amada, la ciudad donde tal vez usted y yo queremos ir, ¿verdad? Mi deseo es ir a Jerusalén, ¿sí? Si no puedo ir ahorita en estos días antes de que el Señor venga, pues aquí estaremos, ¿sí? Porque el Señor vuelve a Jerusalén. Bien, ¿qué más vimos ahí? Dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice también que no habrá más, no se levantará más espada nación contra nación. O sea, durante el milenio ya no va a haber más guerra, no van a haber que se levante el uno contra el otro, no. Dice que antes van a convertir, o sea, lo que va a trabajar, lo que antes van a alzar, ¿qué es? El arado, las lanzas de hoces. ¿Sí? O sea, nuevamente la gente va a trabajar en la agricultura. Bien, otra de las características. La tierra va a fructificar, va a haber abundancia. Así como en el Génesis, en el huerto del Edén había abundancia, Adán y Eva podían disponer de todo, o sea, todos los árboles, sí, menos uno, pero ellos podían comer de los frutos, había agua, sí, no tenían que cazar, porque el Señor digamos, los animales no eran para comida en aquel momento, ¿cierto? Eran solamente vegetarianos, y no había una lucha, no había esa lucha que hay hoy en día por la presa, sí, vemos que los animales salvajes para poder sobrevivir tienen que cazar animales. En ese tiempo no era así. O sea, todo eso fue por causa del pecado, pero nuevamente vuelve la paz, vuelve la restauración
habrá abundancia, o sea, no habrá violencia. Simplemente les doy la cita, Isaías 60:18, no la leemos porque no alcanzamos, pero sí vamos a leer Isaías 11, que dice que habrá armonía en la naturaleza. Isaías 11:6-9. 11:6-9. Dice así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, y andarán junto un niño y los pastoreará, y la vaca y la osa padecerá sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja, y el niño del pecho jugará sobre la cueva del alpis, y del recién destetado extenderá sus manos sobre la caverna de la víbora, y no hará más ni desañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubrirán el mar. Gloria a Dios, a la sociedad. Amén. Entonces vemos ahí que hay una perfecta armonía. Dice que el niño estará junto a los animales que hoy en día son salvajes, ¿cierto? Habrá una perfecta paz y armonía. ¿Cuántos no desean ver eso? Gloria a Dios. O sea, yo creo que debe ser lindo. A mí por ejemplo, me gustan mucho los tigres. Sí, qué bueno un día abrazar un tigre sin miedo de que nos maten. A mí me gustan los tigres, me parecen muy lindos. Y mire, nuevamente vuelve la armonía. Lo que el hombre perdió, el Señor lo va a recuperar para nosotros, amén, para el ser humano. Toda la paz que había, toda la abundancia. No van a haber países con hambre, no van a haber países que el África, no, mire, para ese momento el Señor va a restaurar la tierra. ¿Por qué? Porque después de que pasen los juicios, esta tierra va a quedar ¿cómo? Dice que toda isla, todo monte fue removido, entonces ¿cómo va a quedar todo eso? Va a quedar malo, o sea, horrible. Pero que el Señor viene a restaurar esa tierra para poder establecer su reino. Entonces va a haber una paz, va a haber abundancia, va a haber armonía. Dice también que el desierto reverdecerá. No le doy la cita. Bueno, se la doy, pero no lo leemos. Isaías 32:15-19. La naturaleza será restaurada. Habrá abundancia, habrá un banquete. Eso sí lo vamos a leer. Está ahí en Isaías. Mire que muchos de las citas que estamos viendo están en Isaías. Isaías 25:6. Isaías 25:6 dice así: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos. Escuchen bien para que entendamos esto. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tétanos y de vinos purificados. Entonces hay un banquete. ¿Quién es el que va a hacer el banquete de los que pusieron cuidado a la lectura? ¿Quién va a hacer el banquete? ¿Quién va a preparar el alimento? Pues Dios, ¿qué más? Dice: Jehová de los ejércitos hará un banquete. ¿Usted se imagina comer de la mano del Señor? O sea, de pronto usted no lo había leído, pero... ¿Y qué dice? Dice manjares suculentos. O sea, de pronto, nosotros no hemos estado de pronto en una mesa muy lujosa, ¿verdad? Donde están los mejores vinos, donde están las mejores carnes, los mejores quesos, que eso es costoso, ¿verdad? Hay el queso manchego, y bueno, hay otros muchos quesos que son caros. En estos días yo buscaba el valor de los vinos caros, vinos finos, y mira, hay vinos en Europa, en España, que vale más de el equivalente a 4 millones de pesos colombianos. Más de eso puede valer. Y también tomé otro dato, que fue bendito Dios. Bueno, miren, fue subastado este vino, 630.800 millones de pesos. O sea, el equivalente en pesos, porque fue en euros. ¿Se imagina? Un vino francés. Y ahora lo que el Señor haga, eso va a ser, Se va a ganar millones. o sea, increíble, o sea, mejor que cualquier cosa, son las que el Señor tiene preparadas para los que le aman. Amén. Bien, entonces estamos aquí, dice: el desierto reverdecerá,
habrá abundancia, vinos más costosos, dice, habrá reproducción. Sí, mire, en Zacarías, no lo vamos a leer tampoco, en Zacarías 13:8 dice que la tercera parte quedará. Después de todos los juicios, solamente la tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Sí, el resto van a morir. Las 2/3 partes de la humanidad que hoy conocemos no va a existir, van a morir por causa de todas las plagas que vienen. Entonces, simplemente con esa tercera parte va a ser la reproducción. Pero ahora sí hablemos de nosotros, de nuestro cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Nosotros ya no acordémonos que nosotros ya hemos subido a la presencia de Dios, ya somos la novia, la esposa de Cristo. Nuestro cuerpo ya es resucitado. Sí, nuestro cuerpo ya estará resucitado. Entonces, nosotros, ¿cómo es el cuerpo resucitado? Cuando Jesús muere y resucita, su cuerpo dice, no soy un espíritu. Ustedes tóquenme, que usted no puede tocar un espíritu, pero tóquenme. O sea, el cuerpo resucitado de Cristo. ¿Pero qué puede hacer ese cuerpo? Puede traspasar paredes, puede andar a la velocidad de la luz, ¿sí? A la velocidad que se desplazan los ángeles, puede comer, lo puede hacer, puede comer, dormir, pero no es una necesidad. O sea, no necesita el alimento para vivir, no necesita dormir para vivir, no necesita respirar este aire para poder vivir. Ese es el cuerpo resucitado, ¿sí? El cuerpo ya resucitado en Cristo, ¿no? Así similarmente va a ser el cuerpo de nosotros. Podemos estar aquí hoy, podemos viajar a velocidades, o sea, eso de pronto no lo entendemos. Y yo decía, bueno, pero esto es difícil de entender uno estando aquí en la tierra junto a personas común y corriente como nosotros ahora. Y usted, o sea, nunca antes se ha visto. O sea, nosotros no podemos hablar con una persona resucitada. Ese privilegio solo lo tuvieron los apóstoles, los que vieron a Jesús resucitado. Ver, uy, Señor, pero déjame, porque yo creo que eres un fantasma. ¿Sí recuerdan que Pedro le dijo, uy, es como un fantasma porque es difícil de entender ver a un cuerpo resucitado? Nunca antes lo hemos visto. Pero en ese tiempo va a ser común que los reyes de la tierra, los gobernadores, el Señor a quien pondrá en sitios de privilegio, según se haya sido fiel aquí, así mismo tendrá su recompensa allá durante ese tiempo. Entonces, mire, así van a ser los cuerpos. Pero los cuerpos ¿sobre quién va a reinar? Sobre esa tercera parte que quedó. Los que sobrevivieron a todo eso van a entrar al milenio. Hay muchos que dicen, bueno, pero acordémonos que hay muchos que están marcados con la bestia, ¿cierto? ¿Será que ellos entrarán o no entrarán? Bueno, para mí es un misterio también, es una duda, no tengo claridad. Muchos dicen, no, solamente los salvos entran al milenio. Muchos predicadores dicen eso. Solamente los que no recibieron la marca van a entrar a través del milenio. Pero personalmente yo creo que también pueden entrar algunos marcados, aunque ya no hay oportunidad. Incluso hay muchos que dicen, bueno, que la Biblia dice que si tu pie derecho, que si tu mano te es ocasión de caer, que córtala, y que se la cortan y ya pueden ser salvos, pero no es así. O sea, yo eso sí no lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que recibe la marca ya beberá del vino de la ira de Dios. Entonces no creo yo que esas personas, aunque sí, yo pienso que sí pueden entrar al milenio, porque ellos se pueden seguir reproduciendo, ¿sí? Porque dice la Biblia que el Señor va a hacer que la población vuelva a crecer. O sea, ¿quiénes se van a reproducir? Los seres humanos, nosotros. Dice la Biblia que los que están con cuerpo glorificado ya no se casan ni se dan en casamiento, que seremos como los ángeles, ¿sí? No hay que mi esposo, que mi mamá, o sea, no existe ese vínculo familiar que hoy en día existe, ya no existirá más, ya no será mi mamá, ya no será mi esposo, mi hijo, no. Dice la Biblia que ya no existirá tal vínculo, ¿sí? Porque si no se imagina, si yo me he casado 2 veces o 3 veces, ¿quién será mi esposo? ¿Ah? No, la Biblia dice ya no existirá más eso. Bien, entonces vamos a ver que el Señor va a aumentar las naciones. Isaías, ahí mismo, 26:15, dice: aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Entonces el Señor, de esas poquitas personas que sobrevivan, van a reproducirse. Bien, habrá poca enfermedad. O sea, muchos dicen, no va a haber enfermedad. Bueno, ciertamente dice la Biblia que no dirá el morador, en Isaías 33:24 dice, no dirá el morador, estoy enfermo. O sea, ahí se aplica esa época para ese tiempo.
Dice la Biblia que las hojas, en Ezequiel 42:12, las hojas de los árboles van a servir para sanidad de las naciones. O sea, no va a haber algo así como médicos que necesite la gente, no van a haber cárceles, no van a haber estos sitios de reclusión, no. Si de pronto a alguien le da digamos un dolor, simplemente con una hoja de un árbol se hace una hierbita y ya se la come y ya listo, ¿sí? O sea, puede existir la enfermedad, pero no así que enfermedades graves, no, que cáncer, eso sí no va a existir. Si cualquier persona le da algo mínimo, existen las hojas de los árboles. Y también dice que no habrá discapacidad. En Isaías 35:5-6 lo dice. Dice, los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará. O sea, en ese momento no, todo dice la Biblia que por eso es un reinado perfecto. El reinado del Señor es perfecto. Amén. Nadie ha existido que pueda hacer lo que el Señor hace. Dice, ¿quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú, oh Señor? Entonces, nosotros lo cantamos a veces, el poderoso de Israel, ¿cierto? Y es muy lindo. Se aplica específicamente a esa época. Nosotros a veces no tenemos conciencia de lo que cantamos, ¿cierto? Lo cantamos, pero decimos, Él es el poderoso de Israel, pero se aplica allí. También dice, restaurarás el santo lugar y lo dilatado de tu imperio, y la paz no tendrá límite. Ahí se refiere a esa época. No habrá idolatría. En Isaías 30:22 dice que, ese lo voy a leer. ¿Lo tienes? Entonces profanarán las cubiertas de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, le dirás. Amén. Entonces, ¿qué dice? No va a haber la idolatría que hoy en día hay, porque hoy en día es normal que la gente ande con sus ídolos, que los carguen y se le echen al hombro. Para esa época no va a haber, dice, les dirán, sal fuera. Hay otra versión que dice, les dirás, sal fuera. O sea, toda la gente va a votar toda la idolatría. ¿Por qué? Porque además el Señor también castigará a todos los idólatras. ¿Sí? Mire, no podemos decir no va a haber pecado, acordémonos que el hombre es pecador. Sí va a haber pecado, pero toda rebelión, cualquier cosa, será castigada. Será inmediatamente castigada, ¿sí? Hay otro versículo que lo dice. Bueno, la longevidad será restaurada. Isaías 65:20. Sí, o sea, nuevamente vuelve la gente a vivir años por años. Antes de Noé, las personas vivían 900 años, 700, 800. ¿Lo tienes? No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Bien, entonces mire que dice que no habrá niño que muera de pocos días. Sí, ya los niños ya que 7 añitos que murió, que lo mataron, nada de eso. La longevidad vuelve a ser restaurada. Van a haber personas de 500 años, 600 años, 700 años. ¿Y por qué dice ahí la Biblia que el pecador, que el niño que muera de 100 años? O sea, está haciendo referencia que morir de 100 años es como recién haber el equivalente a nosotros hoy en día a 10 años. Vivió solo 10 años. ¿Pero por qué lo dice? Si muere a los 100 años es porque es pecador y porque está considerado maldito, ¿sí? Como se considera que una maldición especial lo visitó. O sea, morir de 100 años moriste demasiado joven. Pero de ahí en adelante, 200, 300 años, como antes, Matusalén, Noé, el mismo Noé, dice la Biblia que vivió, creo que fueron 935, creo que fue la edad de Adán. Vuelve nuevamente, el Señor viene a restaurar los pactos que hizo, con el pacto davídico, el pacto con Abraham, todos los pactos que había hecho, sí, inclusive vuelve la ley también. Dice que toda maldad será castigada y es un prólogo del reinado eterno del Señor. El Señor reinará por los siglos de los siglos y no tendrá fin, pero este milenio es solamente, digamos, un prólogo, una muestra de lo que es el reinado del Señor. Se guardará el sábado. Eso está en Isaías 66:23. Dice la Biblia que de mes en mes, de año en año, vendrán a Jerusalén. Volverán los sacrificios al templo. Bueno, nosotros decimos, pero bueno, ¿cómo es posible de que vuelvan nuevamente los sacrificios si ya el Señor hizo un sacrificio y su sacrificio es eterno y es para siempre? Sí, pero eso los sacrificios son un recordatorio para todos, la necesidad del nuevo nacimiento.
son lesión para los nuevos nacidos, o sea, para los nacidos durante el milenio, del costo de la salvación. O sea, es una conmemoración, así como nosotros cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué estamos haciendo? No estamos matando a Jesús, simplemente estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Asimismo, eso es un recordatorio de que el sacrificio de Jesús limpia el pecado y es perfecto, y que ningún animal que se sacrifique va a poder borrar el pecado de la humanidad. Bien, lo tiene Isaías 66:23, se guardará el sábado. Y de mes en mes y de día en reposo, en días de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Amén. Como dicen, ahí le damos la razón a quién, a los adventistas, ¿no? Que ellos guardan el sábado. O sea, nuevamente durante el milenio se guardará el sábado. Bien, entonces, ¿en qué versículo estamos de acá de Apocalipsis? En el 4 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, el quinto sello, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, entonces, todos aquellos que fueron decapitados durante la gran tribulación van a resucitar, ¿sí? Aquellos que no recibieron la marca. O sea, yo no voy a hablarles más de esto porque ya les he hablado mucho y porque el tiempo no me alcanza para hablarles de la marca ni la imagen. Dice, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, mire, hay dos resurrecciones en diferentes etapas. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 21 al 25. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección, que es la de los santos, y la segunda resurrección, que es la de los impíos, de los que no recibieron a Cristo, de los que están 21 al 25. Porque por cuanto 15. la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. 25, 26. Hasta el 25 ahí. Bien, entonces, ¿qué dice? Que todos en su debido momento. 1 Corintios 15, 21 al 25. ¿Listo? Pero veamos, también léeme el 20 también. 20 versículo. Versículo 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Entonces, en la primera resurrección, ahí lo dice claramente, que hay muchas etapas. Primero los que en su venida, pero ¿quién fue el primero que resucitó? Cristo. Cristo es las primicias de la resurrección, ¿ya? Después los en su venida. ¿Y quiénes son esos? Nosotros. Luego dice que después, ¿verdad? O sea, se refiere a ellos, a esos que están aquí, ¿verdad? Entonces, en diferentes etapas, pero es la primera, todos forman parte de la primera resurrección. Y luego la segunda resurrección, ¿cuál es? Los que mueren sin Cristo, cuando ya no hay oportunidad para ellos, aquellos que están ¿en dónde? En el infierno. En este momento están esperando juicio. Bien, entonces dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, o sea, la segunda muerte o la segunda resurrección, porque ellos serán resucitados para ir a la segunda muerte. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Entonces, vea, aquí hay otro grupito que no mencioné, ¿verdad? Que también reinarán. ¿Quiénes? Los decapitados, los que se entregaron por la causa de Cristo, los que dijeron no a la marca de la bestia, no al engaño de Satanás y al falso profeta. Ellos también reinarán con Cristo. Entonces, mira que tendrán un privilegio grande aquellos que entreguen su vida durante la gran tribulación. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodaron el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bien, entonces ahí vemos que hay una batalla que la Biblia le llama Gog y Magog. Bueno, en Ezequiel, capítulo 38 y 39, nos habla de una batalla de Gog y Magog, que no es la misma. Tienen el mismo nombre, sí, aquí en la Biblia, pero no es la misma, porque esa primera batalla ocurre antes de puede ser durante la gran tribulación, durante ese periodo, y esta es ya la batalla final, o sea, lo último. Satanás en su engaño, o sea, en su ira, en su furia, cuando sea desatado, cuando se cumplan los 1000 años, dice que va a ser suelto de su prisión y va a salir a engañar. Usted dirá, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué Dios va a permitir que el diablo salga de la prisión? ¿No sería mejor que se quedara allí? Pero mire, está escrito todo lo que tiene que pasar, y simplemente el Señor va a demostrar cómo la gente, habiendo estado con Cristo, habiendo recibido la abundancia, las bendiciones, cómo la gente se deja engañar por el diablo. Durante el milenio tal vez la gente tal vez no sepa qué es el diablo, no sepa qué es Satanás, ¿verdad? Porque nunca no lo han visto. Pero el Señor va a demostrar que el hombre es culpable por sí mismo, ¿sí? No solamente por el diablo. Como lo que les decía ahora, no solamente debemos de culpar al diablo, sino que la Biblia dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿sí? O sea, nuestro peor enemigo, ¿quién es? La carne. El peor enemigo no es el diablo. A veces a toda hora pensamos el diablo, pero mire, él no es el peor enemigo. Nosotros, cada uno de nosotros somos nuestro propio enemigo. La peor lucha que tenemos cada día es contra nosotros mismos, ¿sí? Porque Satanás no nos puede obligar a pecar. Satanás simplemente puede tal vez poner la tentación, pero él no empuja, él no puede empujar a nadie al pecado. Por eso nadie tendrá excusa delante de Dios de por qué se va a ir al infierno. Nadie lo tendrá. Entonces mire, en Ezequiel 38 y 39 dice que son las naciones del norte, ¿sí? No lo vamos a leer porque es muy largo. Las naciones del norte, ¿qué naciones? Rusia, Irán, todas las naciones musulmanas, ¿sí? Naciones así como Turquía, Irán, todas ellas son las que se van a levantar contra Israel. Pero aquí vemos que Dios es el que lleva la guerra. Ahí lo pueden leer, Dios es el que lleva esta guerra. Y son enemigos definidos: Etiopía, Turquía, Alemania, Francia. Y eso será al inicio una serie de guerras que terminan en el Armagedón. O sea, toda una serie de guerras que llevarán a la batalla del Armagedón, ¿sí? Antes del milenio. En cambio, esta que está nombrada aquí es el diablo el quien reúne a las naciones. Y no son cualquier naciones, no son 4, sino que ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí en el texto? De los 4 confines de la tierra. O sea, todas las naciones se van a reunir al final. En la batalla final todas se van a reunir contra el Señor, ¿sí? O sea, ya van como que la Nueva Jerusalén es una ciudad que dice la Biblia que desciende, ¿sí? Desciende no a la tierra, sino que se queda como en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros, es nuestra morada. Acuérdense que la Nueva Jerusalén es la habitación de la iglesia, es la casa de la iglesia. Entonces nosotros podremos ir a nuestra habitación, ¿sí? A Jerusalén, a la Nueva Jerusalén. Podemos entrar, bajar así como si nada, ¿sí? Como los ángeles se desplazan. Los ángeles pueden ir y estar en muchos lugares al mismo tiempo, ¿sí? Porque para nosotros humanamente existe el tiempo, para Dios no existe el tiempo. Entonces el diablo en su último intento por acabar la humanidad, ¿sí? Porque él sabe que le queda poco tiempo, va a engañar a las naciones. Es el diablo el que convoca esta batalla, y al final de los tiempos va a intentar, tal vez la Nueva Jerusalén sea visible a las personas, y ¿qué van a hacer? Van a intentar contra Dios, o sea, todos los ejércitos del mundo en contra del Señor Jesús, y tal vez lanzarán misiles, tal vez harán muchas cosas, no lo sé, pero ¿qué dice allí? Versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. ¿Vea cuál es el campamento de los santos? La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la morada nuestra. Dice, la rodearon. Imagínense, ellos, dice la Biblia que simplemente el Señor se reirá de ellos. Y de Dios, ya Dios se aburrió. Dios se cansó ya viendo a esta generación. Dice la Biblia que en esta generación los de Nínive se van a levantar y van a decir: pero miren, nosotros nos arrepentimos a la predicación de Jonás.
Eso está ahí en el libro de Mateo 12. Dice la Biblia que en el tiempo final, en el día del juicio, se van a levantar los ninivitas a decir: nosotros nos arrepentimos, pero ustedes que vieron a Jesús y no se arrepintieron, y también la reina de Sabá que fue a ver la gloria de Salomón, y ella fue, y mayor, dice uno mayor que Salomón está con ustedes, que es el Señor, Él los va a juzgar, dice la Biblia. Y dice, y descendió fuego de Dios y los consumió. El Señor dirá: no, ya esta generación ha hecho mucho mal, porque aún así, viendo el reinado del Señor perfecto, se levantarán contra Dios. ¿Y cómo van a ser destruidos? Con fuego. El Señor dijo que no iba a castigar al hombre más con agua, ¿verdad? Ese fue el pacto que hizo con Noé, ¿cierto? Sino que sería con fuego. Aquí vemos esa parte, ¿no? Van a ser castigados con fuego, fuego de Dios. Dice, y precisamente aquí, en este momento, es cuando ocurre el fin del mundo. Dice la Biblia en el libro de Pedro que los cielos que hoy vemos están preservados. ¿Para qué? Para el fuego. ¿Cuál es el destino de la tierra? El fuego, ser quemada, será quemada. Eso lo veremos en la siguiente parte. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que esos seres, el falso profeta y la bestia, ¿cuántos años llevan allá? 1000 años. ¿Sí recuerdan que antes del milenio fueron lanzados? Dice, la bestia fue apresada y el falso profeta, allá estarán quemándose, ardiendo. Pero luego, ¿quién les hará compañía? El diablo. Pero ¿quién más va a hacer compañía a ellos? Todos los seres humanos que no se arrepientan. Y es el momento donde quiero llegar. Tenemos una misión a la vista, ¿sí? Una misión. Yo quiero que dentro de 8 días todos vengamos de traje, ¿sí? Traje 1, traje 2. Amén. ¿Por qué, hermanos? O sea, yo este estudio de Apocalipsis, ya estamos casi llegando al final, nos quedan 2 capítulos y esta parte que está aquí. Siempre dije, Dios mío, cuando me toque llegar ante el juicio, ante el trono blanco, yo quiero que sea evangelístico. Yo quiero que muchas personas que no conocen de Cristo o que están apartados lleguen al camino del Señor. ¿Por qué? Porque es importante saber esto, el día del juicio final, el día del fin del mundo. El fin del mundo no se acerca, no, lo que se acerca es el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros del juicio final estamos tal vez lejos, pero ¿de qué estamos cerca? Del milenio. Podemos decir que del milenio estamos cerca, ¿por qué? Porque si el Señor viene hoy, viene este año, viene 2 años, 3 años, ¿qué pasa? 7 años más y ya llega el milenio. O sea que mire que este reino de Cristo en la tierra puede estar muy cerca. Lo que sí se demora un poquito más es el día del juicio final, el día del fin del mundo. Entonces, si alguien le dice el fin del mundo se acerca, usted debe decir, no, el fin del mundo no se acerca todavía. Para el fin del mundo faltan por lo menos más de 1000 años, ¿cierto? 1000 años más la gran tribulación y lo que quede antes del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo quiero que cada uno de nosotros nos comprometamos con Dios, traer por lo menos una persona, pero no cristiano. O sea, yo no quiero que traigan a otro de otra iglesia. No, yo quiero que traigamos una persona no cristiana. Amén. Pero para eso, ¿qué vamos a hacer? A ver, yo quiero primero que todo ver la mano levantada de cuántos quieren aceptar la misión. Yo quiero ver la mano levantada. ¿Quiénes quieren aceptar la misión de traer uno, por lo menos uno, para Cristo?